Sean muy bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Qué gusto, qué privilegio es estar en la casa de Dios una vez más. Amén. Amén. Le invito a que salude a sus hermanos alrededor de usted. Dele la bienvenida a por lo menos 4 o 5 personas. Comparte el amor de Jesús. Comparta su alegría, su gozo de estar en la casa del Señor. Y después de eso le invito a que tome su lugar. Gracias, mi Rey. Aleluya. Gracias, Jesús. Siento como si hubiéramos regresado a mayo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios también. Dios es bueno. Precioso Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda, Señor. Usa la palabra de esta tarde, Señor, para cambiarnos, para sanarnos, para libertarnos, para abrir nuestros ojos, para avivar nuestro corazón, nuestra mente. Pedimos que tu gloriosa presencia repose sobre nuestras vidas y que salgamos de este lugar transformados por tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos aquí con un corazón dispuesto, con un corazón sediento, deseosos de que tú trabajes en nuestras vidas. Amén y amén. Quiero que me acompañe al al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 12 al 3. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice lo siguiente: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Las palabras de Jesús manifiestan su manera de pensar. En alguna parte de la Biblia, creo que fue el apóstol Pablo quien escribió: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Evidentemente se refiere a una mentalidad, una manera de pensar, una forma de ver la vida, una perspectiva diferente de las cosas. Pero ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar en cómo pensaba Jesús? ¿Qué era lo que había en su mente? ¿Qué era lo que había en sus pensamientos? ¿Cómo era realmente su mentalidad? Bueno, sus palabras, sus acciones, su manera de percibir el mundo y la vida reflejaban sin lugar a duda la forma en la que nuestro Señor Jesucristo pensaba. Y es evidente que Jesús tenía una manera de pensar completamente diferente a la de todas las demás personas en su época, en su tiempo. Sus pensamientos eran elevados, descansaban en la suficiencia de Dios. Todos ellos eran influenciados por el glorioso reino de su Padre Celestial. Cuando leemos los evangelios, encontramos que la frase el reino de Dios y el reino de los cielos aparece por lo menos en 75 ocasiones. Jesús enseñó mayormente acerca del reino de Dios durante todo su ministerio terrenal. Es más, su primer mensaje fue este: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Parece que hablar acerca del reino de Dios era uno de los temas favoritos de nuestro Señor Jesús. Y es que el reino de Dios permeaba su corazón,
permeaba su mente, permeaba sus pensamientos. Y qué poderoso, su pasión era hacer conscientes a los seres humanos acerca de la realidad de la existencia de ese reino. Iglesia, qué importante es que usted y yo nos hagamos conscientes de la existencia del reino invisible de Dios en medio de nosotros. No estamos simplemente viviendo en un reino natural, no somos simplemente seres humanos viviendo en el planeta Tierra, sino que más allá de lo que se ve, hay un reino invisible, un reino poderoso, un reino de gloria, un reino de autoridad, el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el Señor Jesucristo tiene como pasión durante su ministerio terrenal, entre muchas cosas, hacer conscientes a las personas acerca de la realidad de la existencia de ese reino, desde donde Él, por cierto, había sido enviado por su Padre Celestial. Ahora, Jesús siempre estaba hablando del reino porque eso era lo que llenaba su corazón, eso era lo que llenaba sus pensamientos. No era el tema en sí, sino la realidad, el entendimiento acerca del reino de Dios, el que estaba totalmente impregnado en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él mismo dijo que el hombre hablaba de lo que llenaba su corazón, y él estaba lleno de esta conciencia poderosa acerca de la realidad del reino de Dios. Ahora, mi tema en esta tarde es mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Hoy yo quiero enseñar acerca de la mentalidad de reino que nuestro Señor Jesucristo modeló, y de cómo usted y yo hoy, hijos de Dios, tenemos acceso a esa misma mentalidad en nuestra vida. Usted y yo podemos cultivar, podemos desarrollar esa mentalidad en nosotros para poder ver la vida desde una perspectiva diferente a como la hemos visto hasta el día de hoy, o a como la gente que no tiene conocimiento de Dios ve la vida. Es bien importante este mensaje. En el diccionario, uso regularmente el diccionario de la Real Academia, gloria a Dios, la RAE. Define la palabra mentalidad como la cultura y la forma de pensar de un individuo. La mentalidad, repito, es definida como la cultura y la forma de pensar de un individuo. La mentalidad, iglesia, es la forma en la que nosotros percibimos el mundo desde nuestra mente. Todas las cosas que nos rodean, todas las cosas que percibimos pasan como a través de un filtro que es nuestra manera de pensar, que es nuestra manera de ver la vida. Y después de que todas las cosas que nos rodean pasan a través de este filtro, esa es la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Esa es la razón por la cual dos personas no pueden pensar exactamente igual y no necesariamente ven la vida de la misma manera. Dos personas pueden ver un mismo objeto y pueden definirlo de forma diferente. Dos personas pueden ver una misma película y a una persona le gustó y a otra persona no le gustó. ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos pasa a través de este filtro que es nuestra forma de pensar, y entonces así es como lo concebimos y como lo interpretamos. Por eso es que cada persona, dice un dicho popular, es un mundo. Cada cabeza es un mundo, porque nuestra mentalidad es distinta en cada uno de nosotros. Entonces, la mentalidad es la forma en la que percibimos las cosas desde nuestra mente, las cosas que nos rodean. Todo pasa a través de este filtro que es nuestra manera de pensar, y el resultado es nuestra mentalidad, la forma en la que percibimos la realidad que nos rodea. Pero entienda que nuestra mentalidad no es algo sencillo de explicar, es más bien algo complejo. Escuche, porque nuestra mentalidad está formada de experiencias. Es decir, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Y por qué vemos la vida como la vemos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué nos movemos en cierta dirección? ¿Por qué tenemos ciertos patrones de conducta o de personalidad? Bueno, es que nuestra mentalidad está formada de experiencias, de vivencias, de formación, el entorno familiar, cultural. Todas estas cosas, desde que tú eras un niño y hasta el día de hoy, cada una de ellas, cada una de esas experiencias, de esa formación, esas vivencias, la educación, hasta la familia, todo absolutamente influye
en tu manera de pensar. Así que cada persona tiene una mentalidad diferente de acuerdo a su trasfondo de vida. Pero algo asombroso en la vida de nuestro Señor Jesucristo es, y me impacta mucho, que aunque Él vivió toda una vida como ser humano en esta tierra, el Señor nació como un hombre en esta tierra y vivió toda una vida como un ser humano en esta tierra, creció dentro de una familia, dentro de una cultura y una nación terrenales. Pero a pesar de que Él vivió como hombre, tuvo una familia, vivió bajo una cultura específica en su época y una nación específica, su manera de pensar no fue terrenal. Su manera de pensar no fue común. Todo mundo se daba cuenta de que la forma en la que el Señor pensaba era completamente diferente de todo lo que ellos habían visto antes. La gente realmente no estaba preparada para la manera en la que nuestro Señor Jesucristo pensaba, porque resulta que a pesar de que todos nosotros pensamos de manera diferente, nuestros pensamientos están o pertenecen a la esfera terrenal, pertenecen al tiempo y al espacio, pertenecen a lo de este mundo. Pero la mentalidad de nuestro Señor Jesús no era así, no era común. Su forma de pensar era diferente. ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad de Jesús era la mentalidad del reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? La mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, Él era la mentalidad del reino de Dios. Él siempre se mantuvo centrado y enfocado en el reino. Dirigió sus pensamientos hacia Él y como consecuencia entonces, oiga, de su mentalidad, sus palabras, sus acciones, su manera de percibir el mundo y la vida que lo rodeaba era resultado de la conciencia del reino de Dios en su vida. Escuche esto: el reino de Dios es real y es completamente diferente al mundo en el que usted y yo vivimos. Este reino pertenece a una esfera diferente y excede y supera grandemente a nuestra realidad. Usted y yo, como seres humanos, estamos acostumbrados al tiempo y al espacio, pero el reino de Dios habita en un lugar de eternidad, muy diferente a lo que nosotros conocemos como tiempo. El reino de Dios es una esfera distinta a la nuestra, pero por esa misma razón también posee una cultura distinta a la nuestra. Esa es también la razón por la cual el reino de Dios es un lugar diferente al nuestro. En algún lugar, Hebreos capítulo 11, creo que es 6, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, diga lo que se ve. Lo que se ve es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros entendemos, es lo que nosotros podemos investigar, es lo que nosotros podemos descubrir, es el mundo en el que vivimos, es la naturaleza, son todas las cosas que Dios creó. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Eso que no se veía es el reino de Dios y es una esfera diferente a las cosas que nosotros podemos ver. El reino de Dios no lo podemos ver, pero es tan poderoso y es tan real que dio origen a lo que sí podemos ver. Hoy usted puede ver lo que fue creado gracias a que un reino invisible lo dio a luz. Alguien dice amén a eso. Así que el reino de Dios es diferente, es real, está entre nosotros. Es más, existimos en ese reino, porque nada que exista, ningún lugar en el universo y en la vasta creación está por afuera del reino de Dios o está más allá del reino de Dios, porque el reino de Dios abarca absolutamente todo. Amén. Dicho eso, cuando Jesús vino a la tierra y cuando comenzó su ministerio terrenal, Él comenzó a enseñarnos de ese reino. Por eso le decía hace un momento que el primer mensaje de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, mire qué interesante. Imagine usted a Jesús aparecer de repente en un lugar y exclamar esto. Hay un grupo numeroso de gente ahí y entonces el Señor aparece y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y la gente mira a su alrededor y solo ve a una persona. Y probablemente, como es la mente natural, alguien pensará: ¿de qué está hablando?
¿Cuál reino? ¿Cuál fue el reino que se acercó? Bueno, para la gente natural, para la mente natural, esto era realmente difícil de percibir, difícil de comprender. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, realmente Él estaba hablando de este reino invisible del cual estamos hablando en este día. Y no solamente eso, Jesús no solamente trajo la realidad del reino, sino también trajo la mentalidad del reino y trajo la cultura del reino. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos una cultura diferente, una palabra diferente, una manera de pensar diferente, un estilo de vida diferente y un nivel espiritual diferente. Esa es la razón por la cual cuando nuestro Señor Jesucristo apareció, toda la gente se comenzó a extrañar. La gente decía: este maestro no es como los demás maestros, no es como los demás escribas, como los demás sacerdotes, no es como los demás intérpretes de la ley. No, Él habla de una manera diferente. Lo que Él dice suena diferente en alguna forma, porque Él venía hablando cosas que pertenecían a una esfera que no es de este mundo. Él venía hablando cosas que pertenecían a una esfera celestial y eterna. Esa es la razón por la cual muchas veces la gente no le podía entender. Usted se da cuenta que hay veces que hay gente que viene a la iglesia y no entiende lo que se está diciendo, porque la Biblia dice en 1 Corintios: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La mente natural, la mente humana, la mente de la razón no fue diseñada para poder percibir lo eterno. Cuando hablamos de mentalidad no hablamos de cerebro, hablamos de corazón, de una formación interna. Pero el hombre natural o la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto fue exactamente lo que sucedió con todas aquellas personas que de repente se encuentran con este maestro que habla cosas diferentes, que enseña cosas diferentes, y no solamente eso, que hace cosas diferentes. Algo que me impacta muchísimo y que es muy evidente cuando usted lo ve desde esta perspectiva es que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, y como ya lo mencionamos, sus palabras fueron en primer lugar acerca del reino de Dios. Él confrontó la realidad terrenal para imponer la realidad celestial. Le explico. Él viene con una mentalidad de reino y con una cultura de reino. Entonces se enfrenta a un mundo de gente natural, acostumbrada a lo terrenal, que comprende y que tiene una mentalidad natural. Y cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, inmediatamente su persona, sus palabras, sus acciones, sus enseñanzas son de otro mundo. Diga conmigo: de otro mundo. Esa es la realidad, son de otro mundo. Y eso confronta la realidad temporal de la gente. Y Él comienza a imponer la realidad eterna, la realidad celestial. Ahora usted comprende por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, comenzó a confrontar la enfermedad. Usted ha leído los evangelios, usted nota que una de las principales facetas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue sanar a los enfermos. El Señor Jesucristo hizo básicamente tres cosas, o las tres cosas que más hizo fue predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo confrontó la enfermedad? ¿Qué tiene de malo que la gente esté enferma? Resulta que en el reino de donde Él proviene no hay enfermedad. El lugar de donde Él viene, el reino de Dios, no hay enfermedad, no hay maldición, no hay muerte. Así que Él viene a la tierra de un reino celestial en el que no existe la enfermedad. Por eso cuando Él viene a la tierra, Él comienza a confrontar la enfermedad, porque no se supone que sea normal. Vea, y esto es tremendo. Lo que para nosotros es normal, para Él no era normal. Lo que para nosotros es normal, bueno, es que la gente se enferma, la gente se tiene que morir de algo. Para Él eso no era normal. Cuando Él vino, Él
confrontó la enfermedad. Y usted ve que Él está orando por los enfermos, Él está sanando a las multitudes, Él está resucitando muertos, Él está sanando leprosos, devolviéndole la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque resulta que esto para Él era una anomalía. Lo que para nosotros es normal y se ha vuelto parte de nuestra mentalidad, para la mentalidad de Él esto era una completa anomalía. Esto no se supone que debería ser así. En alguna ocasión el Señor Jesucristo ora por una persona, creo que estaba sorda, y Él pone sus dedos sobre sus oídos, pero antes de orar y sanarlo, Él hace un suspiro, Él hace. ¿Sabe qué significa eso? Eso no debería ser así. Esto no debería ser así. Las cosas no deberían ser así. Quiero que usted vea la diferencia entre la mentalidad del reino y la mentalidad de la tierra. Lo que para nosotros es normal, para Él era una total anomalía. Esa también es la razón por la cual Él comenzó a echar fuera a los demonios, porque en el reino de Dios no hay demonios. Y el diablo y los demonios, el diablo y los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo cuando Jesucristo vino a la tierra, también los comenzó a expulsar de los cuerpos, porque eso tampoco era normal. No era normal que una persona estuviera poseída para Él. No era normal que una persona estuviera poseída por un demonio. No era normal que una persona estuviera oprimida por un demonio. No era normal que una persona estuviera padeciendo bajo el azote de un demonio. No era normal tampoco para Él que la gente estuviera deprimida. No era normal para Él que la gente estuviera triste. No era normal para Él que la gente estuviera bajo maldición. Todas estas cosas para Él no eran normales, porque su mentalidad no era de la tierra. Ahora, iglesia, usted y yo pensamos con una mente natural y para nosotros esto nos parece común. Pero en la medida que nosotros comenzamos a cultivar una mentalidad de reino, lo que antes nos parecía común también nos comienza a parecer algo que no debe ser así. Y esa es la razón por la cual usted también comienza a combatir el pecado. ¿Alguien dice amén a eso? Se supone que la gente peque, somos humanos, no somos perfectos. Bueno, pues en el reino de Dios no hay pecado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, vivió una vida santa, porque esa es la forma en la que se vive en el reino, y comenzó a hablarnos acerca de que nosotros también podíamos ser libres de ese feroz enemigo llamado pecado. Y cuando la mentalidad natural comienza a ser transformada por la mentalidad celestial, usted se da cuenta que el pecado está mal, y que la enfermedad no es normal, y que la maldición no es normal, y que la tristeza y la depresión tampoco son normales. Y usted comienza a echar fuera en el nombre de Jesús todas aquellas cosas que son normales en la tierra para los incrédulos, pero que no son normales en el cielo, donde todas las cosas son posibles. Denle un aplauso a mi Jesús, aleluya. El Señor Jesús envió a sus discípulos, les comenzó a enseñar acerca de la mentalidad del reino, y entonces les dijo: vayan de dos en dos y prediquen donde quiera que vayan. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y quieren el evangelio, oren por los enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De qué estás hablando, Jesús? Yo los estoy mandando a hacer algo que no es normal en la tierra, pero que es muy normal en el cielo. Ustedes van a continuar con mi labor, ustedes van a comenzar a hacer lo mismo que yo vine a hacer. Van a ir a establecer la cultura del reino de Dios donde quiera que ustedes vayan. Ustedes van a comenzar a pensar como yo pienso. Ustedes van a comenzar a pensar como Dios piensa. Y eso no está mal. Pablo mismo dijo: tenemos la mente de Cristo. Es decir, ahora, por razón de que usted y yo somos salvos, tenemos acceso a esta clase de mentalidad. Podemos pensar con Dios, podemos pensar con Jesús, podemos pensar de acuerdo a la cultura y a la realidad del reino de Dios. Por eso el Señor, repito, cuando vino, confrontó la realidad terrenal. Él dijo: el reino se ha acercado. Entonces confrontó la realidad terrenal imponiendo la celestial. Y por eso confrontó la enfermedad, porque en el cielo no hay enfermedad. Confrontó la pobreza, porque en el cielo, en el reino de Dios, no hay pobreza. Combatió la esclavitud, porque en el cielo no hay esclavitud. Combatió el fracaso, porque en el cielo no hay fracaso. Combatió el temor y el rencor, porque en el cielo eso no existe. Y estableció e impuso la sanidad, porque la sanidad sí es del reino. Y estableció la prosperidad, porque la prosperidad sí es del reino. Estableció la libertad, porque la libertad es del reino. Y estableció el gozo y la fe y el amor, porque todas estas son cosas del reino de Dios. Jesús está intercambiando una cosa por la otra. Lo que se supone que debería ser. Diga: lo que se supone que debería ser. Usted y yo no podemos pensar como el mundo piensa, porque entonces estaremos en derrota. Si usted piensa como todo el mundo piensa, usted va a vivir en derrota, usted va a vivir en fracaso, usted va a vivir en maldición, usted va a vivir en pobreza, en esclavitud. Pero si usted comienza a cultivar esta forma de pensar, esta mentalidad de reino, usted va a comenzar a ver las cosas totalmente diferentes a como las veía antes. Usted va a comenzar a ver cosas que antes le parecían normales como anormales.
Esto no es normal, esto no debe ser así. Gloria al Señor. Ahora, hablemos un poco de la mentalidad humana, que nosotros exaltamos tanto, que esta cultura exalta tanto y que el humanismo exalta tanto. Mi Biblia dice en el Salmo 94, verso 11: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Que son qué? ¿Que son qué? Vanidad. Los pensamientos de los hombres. Y estamos evidentemente comparándonos desde la perspectiva de Dios. Por eso es que Dios dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 19. Dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra dice que la sabiduría de este mundo para Dios es insensatez. Vea lo que la sabiduría del mundo está logrando: que amemos los animales y odiemos a las personas, que protejamos al águila y matemos al bebé en el vientre. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Isaías capítulo 55, verso 8. Este pasaje y esta frase nos muestra todo con claridad: porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Dios y el hombre piensan totalmente diferente. Y si usted y yo no renovamos nuestra mente, y si usted y yo no desarrollamos una mentalidad de reino, también nuestros pensamientos serán completamente diferentes a los pensamientos de Dios. Dios va a decir blanco y usted dirá negro. Por eso es que la tierra, el mundo, a lo bueno llama y a lo malo llama. Lo que Dios dice bueno, el mundo dice, y lo que Dios le llama malo, el mundo dice. Así es como están las cosas. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Hay un pasaje que dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Resulta que hemos sido secuestrados por la cotidianidad, hemos sido adoctrinados por el mundo natural e intelectual, por la cultura, la filosofía y las ideologías. La lógica y la razón gobiernan nuestras mentes. Por eso el ser humano se vuelve cada vez más escéptico de la existencia de Dios. Por eso el ser humano se vuelve cada vez más reacio a creer por lo invisible. Esa es la razón por la que muchas personas se están convirtiendo al ateísmo o al agnosticismo, que realmente no pueden creer lo que no puedan entender, no pueden creer lo que no puedan ver, no pueden creer lo que no puedan controlar y lo que no puedan explicar. Pero resulta que Dios, al estar en el reino, en un reino más allá de esta esfera natural, está más allá del alcance de nuestra comprensión humana. Aún la mente humana tiene una capacidad muy limitada para comprender a Dios. Esa es la razón por la cual Dios escogió nuestro corazón, para que lo entendiera y no nuestra mente. El corazón tiene una capacidad diferente porque es espiritual, pero la mente es natural. Por eso con el corazón se cree, no con la cabeza. La facultad del corazón es espiritual. Ahora, la lógica y la razón son las que gobiernan la mente de la raza humana. Y la realidad para la mente natural abarca solo lo que puede mirar con sus ojos, solo lo que puede tocar con sus manos y solo lo que puede sentir con sus 5 sentidos físicos o percibir. Pero más allá de eso, no creen nada. Un día un discípulo del Señor Jesucristo dijo, y de ahí nació un dicho popular: hasta no ver, no creer. ¿Sabe quién dijo eso? Santo Tomás. Yo no soy discípulo de Santo Tomás, yo soy discípulo de San Abraham, el padre de la fe, gloria a Dios. Pero Santo Tomás dijo, cuando los discípulos le dijeron: al Señor hemos visto, ha resucitado, él no estaba ese día. Y entonces él dijo: bueno, si yo no viere con mis ojos
la señal de los clavos en su mano. Es más, si yo no metiera mi mano en su costado donde fue traspasado con la lanza, yo no voy a creer. La siguiente semana apareció Jesús y él estaba ahí. Y antes de hablar con cualquier otra persona, le dijo a Tomás: Tomás, ven para acá. ¿Cuántos hubieran querido estar ese día en los zapatos de Tomás? Tomás, ven para acá. Le dijo: mira las marcas de los clavos en mis manos y préstame tu mano, métela en mi costado. Le dijo: no seas incrédulo, sé un creyente. Tomás se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque la fe no es de los ojos, ni es de la mente, y es del corazón. Y porque el reino de Dios es invisible. Es invisible. Usted y yo no podemos caminar conforme a la razón, porque nos convertimos en discípulos de Tomás. Ay, es que si yo no lo veo, y es que si yo no lo siento, y es que si yo no lo oigo. Dios dijo: donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Pero si habemos 150 personas en este lugar y hay gente que dice: pues yo no lo siento, yo no lo veo, yo no lo oigo, eso significa que no está. Porque decir que no está, entonces sería como decir que Él nos mintió. Usted dice que Jesús es mentiroso. Quiero decirle algo: Jesús está aquí. Y si lo siento o no lo siento es irrelevante, porque Él dijo, Él prometió que estaría. Lo único que yo tengo que hacer es que creer. Y entonces, si Dios lo determina, a la fe le va a seguir el sentir. Pero no es necesario el sentir para creer. Ahora, la lógica y la razón, repito, gobiernan nuestras mentes, y la realidad abarca lo que pueden mirar nuestros ojos y tocar nuestras manos y sentir nuestros cuerpos. Pero más allá de eso no creemos en nada. Eso es en lo natural. Así que nuestra mentalidad humana se vuelve nuestra principal limitación. Escuche, porque atesoramos en ella todas las barreras que el mundo nos ha impuesto, las barreras que el mundo nos ha inculcado, las barreras que el sistema, con las que el sistema nos educó. Esta mentalidad es la cámara que guarda todos los recuerdos, todos los fracasos, todos los límites. Nuestra mentalidad nos señala las líneas que no podemos cruzar. Mire, hay líneas en nuestra mente que nosotros llegamos a pensar que no podemos cruzar. Son barreras que solamente existen aquí, pero que en Dios no existen. Nuestra mentalidad, repito, nos señala las líneas que no podemos cruzar y los lugares a los cuales no podemos llegar. Si deseamos un cambio verdadero en nuestras vidas, debemos de cambiar entonces nuestra forma de pensar. Mire algo: todas las personas que conocieron a Jesús, todas las personas que fueron testigos de su ministerio y su misión, fueron realmente confrontadas por su estilo de vida y su manera de ver las cosas. Porque las palabras que salían de su boca confundían a los más letrados, pero bendecían a los más simples. Cuando Jesús anunció que el reino de Dios se había acercado, la mentalidad humana recibió un duro golpe. Jesús le dio una paliza a la lógica y a la razón. Porque inmediatamente después de que Jesús vino y el reino con él, las señales, diga las señales, los milagros, las sanidades, los mensajes poderosos, el amor y la compasión atestiguaron de la realidad del reino de Dios en contra de la vanidad de la mentalidad humana. Por eso Jesús decía: si no me creen a mí, créanme a las obras que yo hago. Si no me creen a mis palabras, crean a las obras que yo hago, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no solamente de mí, sino de donde yo vengo. Las obras de Jesús, los milagros, las señales, las maravillas que ocurrieron durante su ministerio testificaban no solamente de él, sino del reino del que provenía. Hacían real, hacían tangible la realidad de la existencia de este reino invisible. Como muchas personas dicen: no hay reino de Dios. Sin embargo, cuando Jesús ministró, muchas cosas sobrenaturales y poderosas sucedían. Hasta el día de hoy lo sobrenatural sigue vigente. Hasta el día de hoy el poder de Dios sigue vigente. Hasta el día de hoy los milagros siguen vigentes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios prevalece.
Y usted y yo oramos continuamente, que venga tu reino. ¿No dijo el Señor Jesús? Ustedes van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tú, venga tú. ¿Y sabe qué va a pasar cuando venga el reino? Las cosas serán hechas como es en el cielo, así también en la. Y entonces los que están enfermos, en el cielo no hay enfermedad, son sanados. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, la realidad del reino sustituye y desplaza la realidad de la tierra. Por eso cuando viene el reino de Dios, lo sobrenatural se impone sobre lo natural. Y empiezan los milagros, y empiezan las señales, y empiezan las maravillas, porque no son reinos iguales. Si viene el reino de Dios, usted va a dejar de estar deprimido, y usted va a dejar de estar triste, porque el reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta mentalidad de reino tiene que ser cultivada por la iglesia. Así que Jesús tenía una mentalidad del reino de Dios. Y vea, toda nuestra gloria, nuestras ideas, nuestros proyectos, el encumbrado intelectualismo, la exaltada filosofía, quedaron avergonzados ante la mentalidad de un supuesto carpintero de Nazaret que poseía una revelación acerca del reino de Dios. Hoy necesitamos esa mentalidad. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, usted pudiera decir ahora: bueno, pastor, pero él era Jesús. Claro, mucha gente siempre tiene una excusa. Hay mucha gente que se defiende para no creer. Pero pastor, es que él era Jesús, ¿sabe? Él era Dios. No dicen que Jesús es igual a Dios. Claro, pudiéramos caer en el error de pensar que esta mentalidad que el Señor Jesús manifestó provenía de su deidad, pero no es así. Porque Filipenses dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose, tomando la forma de un siervo, volviéndose semejante a los hombres. Jesús no dependió de su deidad en la tierra. Él dependió del Espíritu Santo y de la dirección de su Padre. Vivió como un hombre siendo Dios. Era Dios, pero también era todo hombre. Y él decidió voluntariamente vivir como hombre, dependiendo del poder y de la gracia y de la majestad de Dios. Ahora, aunque Jesús es el máximo exponente del reino de Dios, y pudiéramos pensar, bueno, es que él era Jesús, él no fue el único. Mire esto: él no fue el único que operó en esa mentalidad de reino. Las palabras, actitudes y acciones de hombres y mujeres de Dios en las Escrituras también pusieron en evidencia una forma de pensar completamente diferente a la normal, a la natural. Veamos por ejemplo a David. Meditemos en David. David siempre es un referente. David tenía 17 años de edad cuando venció al poderoso Goliat. Usted conoce la historia. Primera de Samuel capítulo 17, versos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que mediten esto, míreme bien. Antes de que viniera David al campo de batalla, este filisteo, este gigante, había estado atemorizando al ejército de Israel por 40 días. O sea, no es que Goliat apareció cuando llegó David. No, David estaba cuidando las ovejas de su padre, pero en el ejército de Israel estaban sus hermanos mayores. Así que su papá, preocupado por el estado de sus hermanos en la batalla, envía a David con víveres, con alimentos, con sus hermanos y para saber cómo están. Y justo cuando David llega a traer estos alimentos a sus hermanos y ver cómo están, sale nuevamente Goliat. Pero Goliat ya había estado saliendo por 40 días. Así que el ejército de Israel tenía 40 días asustado, 40 días amedrentado por el gigante Goliat. Aparentemente todo iba a ser una pelea común, ejército con ejército. Pero justo cuando estaban listos para comenzar a pelear, estaban los filisteos de un lado, los israelitas del otro, y en el medio un valle. Y entonces aparece Goliat y dice: miren, ¿para qué nos desgastamos? Les propongo algo.
denme un hombre para pelear, le dijo a los ejércitos de Israel. Si hay un hombre que pueda pelear contra mí y me venza, no va a haber necesidad de que haya guerra. Nosotros nos vamos a volver sus esclavos. El que me gane a mí, vence a todo el ejército. El tema era que Goliat era un gigante, un hijo de uno de los hijos de Anac, una descendencia de gigantes que existieron en la antigüedad. Y por cierto, aún hay vestigios de esta gente en el mundo. Hay personas realmente altas, 2 metros 50 centímetros, personas que todavía por ahí aparecen con esta genética que existió como una raza antigua, los hijos de Anac. Así que este gigante es un tipo que mide casi 3 metros de altura. Y no solamente eso, el hombre es una persona preparada, entrenada para la guerra. Además, el tipo está vestido, armado hasta los dientes. Y esa es la persona que reta a que un hombre pelee contra él. Evidentemente, mire, la mente natural, diga la mente natural. La mente natural hace la matemática normal. Y es, cuando Goliat sale, recuerde, David todavía no está ahí, solo está el ejército de Israel. Cuando Goliat sale, entonces reta al ejército de Israel. Y los soldados israelitas se miran unos a otros y dicen: ¿quién pelea contra él? Tú, no, yo no, tú, no, tampoco, tú, no. Y entonces ellos hacen esta matemática: no, yo estoy así pequeñito, está grandote, estoy perdido. Esa es la mente natural. Ve el tamaño de ese hombre y ve mi tamaño, ve la complexión de ese hombre, ve mi complexión, ve el armamento de ese hombre, ve la mía. La mente natural piensa de manera natural, hace la matemática. Yo no puedo, eso es demasiado para mí. Pero entonces llega un jovencito con una mentalidad de reino y ve la diferencia. Entonces dijo David al filisteo, porque por cierto, David llega y sale Goliat y dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que está retando a los ejércitos del Dios vivo? Pues es Goliat. ¿Y qué le van a dar al que lo venza? Lo van a eximir de impuestos y le van a dar la hija del rey. Gloria a Dios, aleluya. Estoy soltero y así que David decide enfrentar a Goliat, dice la Biblia. Entonces dijo David al filisteo: vea la mentalidad. Las palabras y las acciones revelan la mentalidad de una persona. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Alguien dice amén a eso? Mire la matemática de David, que es la mente celestial. Los israelitas dicen: yo estoy chiquito, él está grandote, pierdo. Pero David, con mentalidad de reino, dice: Dios está grandote, él está chiquito, yo gano. ¿Alguien dice amén a eso? Den un aplauso a mi Señor, aleluya. Porque la mente natural considera las cosas desde la perspectiva de nuestra capacidad humana, pero la mentalidad del reino considera las cosas desde la capacidad divina. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la mentalidad del reino de Dios. La mentalidad humana dice: ay, pues yo no sé si puedo. La mentalidad del reino dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una forma de pensar muy diferente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y vea, esto pudiera sonar arrogancia. Es más, gran parte de la iglesia cristiana en nuestro tiempo hubiera tachado a David de arrogante y de orgulloso al decir esto: Jehová te entregará hoy en mi mano. Vamos, David, tranquilo, tómalo con calma, sé más sabio y prudente, no hables así. ¿Qué te crees? Si Dios quiere, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Cómo estás tan seguro, David? ¡Qué arrogancia! Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay ¿qué? Dios en Israel. ¿Saben que es tiempo de que el mundo sepa que hay Dios en la iglesia de Jesucristo? Pero para eso se necesita que la gente comience a cultivar una mentalidad de reino. Dejemos de vernos a nosotros mismos como pollitos asustados de la feria, de color morado y rosado, y comencemos a vernos como las águilas que Dios ha creado. Aleluya. Dice la palabra de Dios: los que esperan en Jehová levantarán alas como
Las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pastor, ¿de qué evangelio me está hablando? Del evangelio del reino de Dios. La Biblia dice que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Él no predicaba un evangelio humanista, un evangelio debilucho, un evangelio socialista, un evangelio almático, un evangelio psicológico. Él no predicaba un evangelio de autoayuda ni de motivación personal como el que nosotros leemos ahora en las redes sociales. Por eso es que tanta gente, tantos cristianos hoy en día son tan frágiles, son tan débiles. A los cristianos a los hijos de Dios los deprimen las mismas cosas que deprimen a los del mundo. Los hijos del reino de Dios también tienen ansiedad como tienen los hijos del mundo. ¿En dónde está la mentalidad del reino de Dios en la iglesia? ¿En dónde está la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros para hacernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Es tiempo de que comencemos a pensar como los hijos de Dios que somos, iglesia. Ay, pastores, que eso suena tan... Pues sí, la mente natural. Así también le hacían caras a Jesús cuando él hablaba del reino. Así le hicieron cara a David. ¿Usted se imagina a los israelitas oyendo a David decir estas cosas? Se miraban unos a otros. Está loco, se volvió loco. David estaba gritándole a Goliat: este día Jehová te entregaré en mi mano, yo te venceré, te cortaré. Le describió todo lo que iba a hacer. Te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá, oiga, toda esta congregación. ¿Sabe a quién se refería? A sus hermanos israelitas con mente natural. Sabrá toda esta congregación. Verso siguiente, por favor. Verso siguiente, 47. Sabrá toda esta congregación. ¿Quiénes? Los que estaban ahí todos espantados. Sabrá toda esta congregación, oiga, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Es decir, no es en tus fuerzas. Dile a la persona que tienes al lado: no es en tus fuerzas. No es con espada, no es con lanza, no es con ejército. Dice, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Quién entregará en nuestras manos a nuestros enemigos? Dios. Deja de pelearte con todo el mundo. Confía en Dios. Pon las cosas en las manos de Dios. Deja que Dios pelee tus batallas. Aleluya. Deje de batallar tanto y deje que Dios pelee sus batallas. ¿Alguien dice amén a eso? Deje de pelear las batallas. Deje que Dios sea el que pelea sus batallas por usted. Tenga fe, tenga confianza. Usted, si me ve que sube como medio espinado, es que me duelen mucho las piernas porque hicimos aseo general. No se nota que subo y como que tuvimos aseo general ayer en la iglesia y se da cuenta que las palabras de David no fueron palabras comunes. No fueron palabras comunes. No son las palabras de un joven común, ni tampoco de una mentalidad común. Porque este joven adquirió la mentalidad del reino de Dios. Sus pensamientos eran elevados, llenos de fe, confianza en Dios. Él se veía, qué interesante porque describió todo. Se veía a sí mismo ganándole a Goliat. Dime algo, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Ganando o perdiendo? ¿Conquistando o fracasando? ¿Próspero o fracasado? ¿Sabe que todo tiene que ver con qué? Con la mentalidad. Él se veía ganando, él se veía cortándole la cabeza a Goliat. Él se veía, y sabe que todo lo que vio, todo lo que visionó con la mentalidad del reino fue exactamente como sucedió. Eso está poderoso, iglesia. Oh, gloria al Señor. Así que la mentalidad terrenal está centrada en las limitaciones humanas, y el pueblo de Israel lo demuestra en lo temporal, en los recursos terrenales humanos. Pero la mentalidad celestial está centrada en un Dios ilimitado, en la eternidad, en los recursos del reino de Dios. No está sujeta al mundo, sino más bien conectada con Dios. Ahora, termino con este último punto del mensaje. ¿Cómo obtenemos la mentalidad del reino? Diga conmigo, ¿cómo obtenemos la mentalidad del reino? Hay 4 cosas que yo te invito, te exhorto, te motivo a que tú hagas. Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versos 7 al 9, un pasaje muy familiar. Dice la Biblia: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire qué frase: para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, se refiere a las escrituras, sino que de día y de noche, escuche, meditarás en él. Vea, todo lo que nosotros necesitamos hacer está aquí en este pasaje que Dios le habló a Josué. Las 4 cosas, los 4 puntos que yo le quiero mostrar acerca de cómo desarrollar una mentalidad de reino se encuentran en este pasaje. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Meditar es pensar continuamente en algo, fijar nuestros pensamientos por un determinado espacio de tiempo en una sola cosa. Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuántas cosas te saldrá bien? Todo te saldrá bien. Si yo dijera, no todo te puede salir bien, estaré yendo en contra de lo que la Biblia dice. El que no todo me salga bien a mí no indica que la promesa no sea válida, no sea vigente. Ese es más bien un asunto que yo tengo que descubrir y que yo tengo que resolver en mi vida de fe. Pero la palabra no miente. Es decir, Dios le estaba diciendo realmente a Josué que si él hacía esto, si él seguía las indicaciones que le estaba dando, iba a tener los resultados que le estaba prometiendo. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Primero, si usted quiere desarrollar una mentalidad de reino, necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra de Dios es la que nos da testimonio de la realidad del reino de Dios. Sin la palabra de Dios, usted y yo no sabríamos que existe reino, ni que existe Dios, ni que existen ángeles, ni que existe Jesús, ni que existe absolutamente nada de lo que la Biblia describe. La Biblia describe todas estas cosas para que usted y yo nos demos cuenta de que existe un reino invisible, de que existe una realidad espiritual más allá de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros oímos y del mundo que percibimos a nuestro alrededor. Cuando usted lee la Biblia, usted puede ver el reino de Dios en todo lugar. La Biblia comienza con la manifestación del reino más poderosa que existe, y dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted puede ver el reino inmediatamente que abre la primera página de la Biblia. Y usted ve el reino a lo largo de toda la escritura, ese Dios invisible y sobrenatural, y su poder actuando continuamente en cada etapa de la historia del pueblo de Israel y de la humanidad también. Así que cuando usted lee la Biblia, usted está recibiendo continuamente testimonio de la existencia de ese reino. Ninguno de nosotros sabríamos de la existencia de Narnia sin los libros de C.S. Lewis, que aunque sabemos que es fantasía, pero no sabríamos que es Narnia sin los libros de C.S. Lewis. No sabríamos que es el reino de Dios sin la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, te estás exponiendo a la realidad de la existencia del reino de Dios, y eso es sumamente importante para que tú puedas desarrollar la mentalidad de reino. La gente que está distante de la palabra de Dios no conoce otra cosa que el mundo natural, no conoce otra cosa que las circunstancias, que lo que se ve, que lo que escucha. Pero cuando usted lee la palabra, entonces usted puede ver que hay un reino invisible, real, poderoso y verdadero que está ahí y que está disponible. Además, gloria al Señor. Ahora, es importante también, Dios le dijo a Josué, de día y de noche meditarás en él, en las escrituras. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos hacernos conscientes de la realidad del reino de Dios. Diga, hacernos conscientes de la realidad del reino de Dios. Y para hacernos conscientes de la realidad hay que meditar continuamente en él. Hay que pensar, hay que ponerlo en nuestro corazón, hay que estudiar el tema. Hay una conciencia de la realidad de ese reino en nuestra vida que se fortalece. Entre más consciente usted esté del reino de Dios, más ese reino se va a manifestar a favor de su vida.
Comentaba con los hermanos hace rato que en la mañana yo estaba orando: Padre, te doy gracias porque tú envías a tus ángeles a protegerme todos los días. ¿Sabe cuál es el asunto? Usted no puede ver a los ángeles, y tampoco yo lo podía ver en la mañana, pero eso no importa, porque yo estoy consciente de la realidad de este reino y sé perfectamente que Dios ha prometido enviar sus ángeles a guardarnos en todos nuestros caminos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hay una realidad angelical. Usted dice: pero ¿dónde están los ángeles, pastor? Yo no veo a los ángeles. No se preocupe, ellos están ahí, y sabe que están ahí para trabajar, están ahí para hacer algo en caso de que usted y yo lo requeramos. En una ocasión, el profeta Eliseo se encuentra en un lugar y entonces un rey envía a prenderlo. Envía un ejército contra él, y Eliseo está en la cima de un monte con su siervo, con su ayudante. El ayudante sale por la mañana y se da cuenta de que están totalmente rodeados por este ejército enemigo, y entra gritando donde el profeta: estamos rodeados, estamos perdidos, hay un ejército que nos tiene sitiados. Y entonces Eliseo está mirando el ejército y entonces dice: Señor, te pido. Por cierto, el siervo está todo asustado y Eliseo está tranquilo y en paz. Dice: ¿cómo es posible? El siervo veía a Eliseo y dice: este hombre, qué insensibilidad. Y entonces Eliseo dice: Padre, abre sus ojos para que vea. Y de repente el siervo ve que alrededor de ellos hay un ejército de ángeles montados sobre carros de fuego. Y Eliseo dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, el siervo no los podía ver, pero estaban ahí. El siervo solamente podía ver el ejército enemigo, solo podía ver el reto, solo podía ver el problema, pero no veía todo lo que estaba a favor de ellos. De la misma manera, usted y yo, cuando nos hacemos conscientes del reino de Dios, sabemos. No necesariamente tenemos que ver algo o tenemos que escuchar algo, no necesariamente tenemos que sentir algo, pero sabemos. Diga: sabemos. Estar consciente de algo es saber porque lo sé, porque lo sé. Yo sé que los ángeles están en este lugar, y si el Señor abriera nuestros ojos, nos daríamos cuenta de que hay ángeles alrededor de esta iglesia que nos están guardando y que nos están protegiendo, y que también hay un ángel asignado a su vida como hijo de Dios, que está ahí para guardarlo y para protegerlo. Ese es el ángel al que usted le oraba: ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pero quiero decirle algo, ese ángel es real. Quiere decir que esa oración es real. El ángel de la guarda es real. No me mire con esa cara de incredulidad ahora. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. Ahora, 3. ¿Cómo desarrollar la mentalidad del reino? No solamente recibimos testimonio del reino por la palabra, no solamente nos concientizamos de la realidad del reino por meditar en él continuamente, sino que también debemos relacionarnos con personas con una mentalidad de reino. Eso es bien importante. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Moisés fue líder de la nación por muchos años, y Josué fue la persona que estuvo siempre cerca de Moisés. Moisés modeló para Josué una mentalidad de reino, una vida de reino, una cultura de reino. El hombre pasaba semanas enteras en la presencia de Dios, expuesto al reino y a la majestad de Dios, y cuando el hombre descendía, la gente le tenía miedo porque el rostro le brillaba. Esa era la persona con la que Josué convivió por mucho tiempo. Es importante, iglesia, que usted y yo nos relacionemos con personas con una mentalidad de reino, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que, lejos de estimular nuestra fe, nos la matan. Lejos de estimular nuestra confianza en Dios, nos ahoga nuestra confianza en Dios. Hay gente incrédula, y yo no estoy diciendo que te aísles. Yo estoy diciendo que tú te tienes que conectar con gente que te inspire y que te motive a desarrollar una mentalidad de reino. Ahora, cuando hablamos de relacionarnos con personas con una mentalidad de reino, las opciones se reducen, que no hay muchas personas probablemente a nuestro alrededor con una mentalidad de reino. Pero yo le voy a dar un consejo, esto es lo que yo hago.
Toda la semana yo estoy escuchando predicaciones de hombres con una mentalidad de reino, que quizás no los tengo aquí como los tengo a ustedes, pero que a través de sus enseñanzas y de su vida me inspiran y me motivan a desarrollar una mentalidad. Son gente que entiende, comprende el reino de Dios, por lo menos mejor que yo. Y si yo quiero comprender mejor el reino de Dios, necesito gente que lo entienda y lo comprenda mejor que yo. Así que me expongo a la predicación, me expongo a la palabra, me expongo a las enseñanzas de estas personas, y así yo comienzo también a desarrollar una mentalidad de reino. Usted sabe que hay algunos predicadores que usted escucha que al principio le parecen chocantes. Probablemente algunos de ustedes yo les parecía chocante cuando me conocieron. Ay, ese pastor cómo grita, cómo levanta la voz, no puede hablar tranquilo, no puede hablar calmado, no puede bajar la voz, no puede hablar tranquilito. Si de por sí alguna gente se duerme, mi hermano, gritando. Imagine usted si lo vengo a acurrucar. A veces algunas de estas personas con mentalidad de reino chocan con nosotros. Usted se imagina lo que sintieron los fariseos cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Wow. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué? ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su sangre, a comer su carne y a beber su sangre? Usted se imagina lo que sintieron cuando Jesús dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese día lo quisieron matar. Porque la gente con una mente natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero cuando usted y yo nos relacionamos con personas con una mentalidad de reino, esa mentalidad de reino también se puede captar. Los discípulos de Jesús captaron la mentalidad de reino que tenía nuestro Señor Jesucristo. El día que prendieron al Señor Jesucristo, todos se escondieron, pero una vez que fueron bautizados con el Espíritu Santo, todos predicaron el Evangelio, vieron señales y milagros, y su vida cambió de manera radical. Y mi último puntito, o subpunto dentro de este último punto: usted y yo necesitamos, para desarrollar una mentalidad de reino, conectarnos continuamente con el reino de Dios por medio de nuestra vida de oración. Ay, pastor, yo sé que usted siempre tiene que hacer algo para sacar ese tema en las prédicas. Así es. Porque ¿cuántos aquí han orado el Padre Nuestro? ¿Cómo es el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás ¿dónde? ¿Y qué es el cielo? El reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y dónde está usted cuando está orando el Padre Nuestro? En la tierra. Quiere decir que la oración es una conexión entre la tierra y el reino de Dios. Cuando usted ora, se conecta con el reino. Usted y yo necesitamos mantener una conexión constante con el reino de Dios por medio de nuestra oración, porque la oración nos conecta con este reino invisible y atrae la operación de ese reino a nuestra vida. Usted y yo oramos, y cuando oramos no vemos a nadie. La mañana estaba orando y estaba todo completamente oscuro, y estaba yo ahí parado en la cocina de mi casa orando. ¿Usted se imagina una persona con una mente natural viéndome ahí? Ese loco que le pasa, hablando solo ahí. Pero yo sé que estoy hablando con Dios. Yo sé que estoy teniendo comunión con mi Dios. Yo sé que yo hablo y Él escucha. Yo sé que Él está ahí en lo secreto, escuchándome, atendiéndome, pasando tiempo conmigo. Yo no necesito ver, yo solo necesito creer. Aleluya. ¿Cuántos aquí van a creer? Nos conectamos con el reino de Dios por medio de nuestra oración. Este es un asunto, termino, que no se logra en un día. Es una mentalidad que usted y yo vamos desarrollando poco a poco, pero sí debemos disponernos. Su forma de pensar no va a cambiar sola. Usted tiene que voluntariamente, intencionalmente, insistentemente exponer su mente, su vida, su corazón a las cosas que le van a cambiar la manera de pensar, que van a cambiarle la manera de pensar natural por la manera de pensar del reino de nuestro Señor Jesucristo. Apláudale por favor a mi Rey. Vamos a orar. Incline su rostro, pídale al Señor que le ayude a cambiar su manera de pensar.
a poder dejar atrás poco a poco esa mentalidad natural, esa mentalidad limitada, esa mentalidad que está puesta en la suficiencia y en la capacidad suya. Que podamos comenzar a desarrollar esta mentalidad como la de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos acceso a la mentalidad del Hijo de Dios. Que anhelemos realmente sacar de nuestros pensamientos todas estas cosas que nos limiten. No importa de quién las aprendimos, no importa lo arraigadas que estén, si son diferentes o se oponen a la voluntad de Dios, a los principios del reino de Dios, a la palabra de Dios, no hay por qué luchar. Más bien hay que cambiar. Hay que ceder lo viejo, hay que soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. Hay que soltar los pensamientos viejos y abrazar los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que son altos, que son poderosos, que son gloriosos, que nos transforman y que nos hacen vivir vidas diferentes, viendo la mano de Dios en todo nuestro ser. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra, Señor, pueda tocar el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, que cada persona en este lugar pueda despertar al deseo, Señor, de cultivar y de desarrollar esta mentalidad en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, que no nos aferremos a patrones viejos de pensamiento, que no nos aferremos a patrones de pensamiento que nos limitan o que nos confinan a una vida meramente natural e intelectual, una vida como la que puede vivir cualquier persona, aún los que no conocen a Jesús. Yo creo que si nosotros tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, tenemos la palabra, tenemos el reino de Dios, no podemos vivir la misma clase de vida, no podemos ver la vida de la misma manera, no podemos seguir considerando nuestras circunstancias de la misma forma, porque ahora somos personas diferentes. Que nuestra mentalidad se desarrolle en Dios y en su palabra de tal manera que comencemos a pensar con Él, que comencemos a pensar con sus pensamientos y comencemos a razonar con su palabra. Señor, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Alguien fue bendecido en este día? Gloria al Señor. Qué bueno que aguantó el calorcito. Usted no se imagina el calor de aquí. Usted tiene los ventiladores aquí. Aquí arriba. ¿Qué tal? Mire, está llorando Omar. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Espero que haya sido de bendición, de edificación la palabra. Que Dios me lo bendiga. La sangre del Cordero repose sobre usted. Que el que comenzó en usted la buena obra, la perfección y hasta el día de Jesucristo. El amor del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa a su alrededor, los defiende de todo mal. Iglesia, que tengan una excelente semana, un feliz domingo. Gracias a todos los que han estado viendo el devocional que subimos en YouVersion. Gloria a Dios. Es para bendición y para edificación, para que usted siga creciendo y siga aprendiendo. Les amo, les bendigo. Excelente semana.